Hoy se realizó la segunda audiencia de imputación a El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. A diferencia de la primera, en esta ocasión se le acusa de delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos, que por ser catalogado como delito grave merece prisión preventiva de oficio mientras el juez decide si es o no culpable. Mientras esto ocurre, El Marro esperará en un penal de máxima seguridad. El Marro tiene la segunda vinculación a proceso. La primera fue por secuestro agravado, un proceso que lo llevan las autoridades estatales, las autoridades de Guanajuato. La segunda está a cargo de las autoridades federales y es por delincuencia organizada en la modalidad de robo de combustible, de robo de hidrocarburos a Pemex, mediante tomas clandestinas cometidos principalmente en el estado de Guanajuato. Ante el juez, El Marro dijo hace apenas unas pocas horas, lo cito textualmente, señaló: no hice nada a nadie, que se me trate como una persona. Si hice o lo que hice o no es otra cosa, que no se me tenga aislado. Esto es parte de lo que ha dicho El Marro. Ahorita veremos la declaración completa, pero hay que poner también en contexto el por qué El Marro ha solicitado que se le trate sin tenerlo aislado. Ha hecho una serie de peticiones al juez El Marro, quien se encuentra en un penal de máxima seguridad. Precisamente por ello es importante hablar del lugar en donde se encuentra preso, en donde se encuentra detenido, en el penal del Altiplano. El penal del Altiplano es considerado como un penal de máxima seguridad. Está actualmente El Marro bajo resguardo de las autoridades federales. Ha sido trasladado allí por su peligrosidad, de acuerdo con el criterio de los fiscales, de las mismas autoridades, y permitido obviamente por un juez. Sin embargo, este penal se encuentra calificado como el tercero peor de los penales federales, una calificación que le ha otorgado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la última evaluación correspondiente al año 2019. Te quiero mostrar justo esta evaluación, y para entender el por qué justo el líder del cártel de Santa Rosa de Lima no quiere pues que sea tratado con dureza en este mismo penal. Estás viendo justo en pantalla este estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vemos aquí en la parte de abajo el listado de los peor evaluados. Hasta arriba tenemos el mejor calificado con 8.23 sobre una calificación de 10. Abajo, en el tercer lugar, justo aparece este penal. El Centro de Readaptación Social, número 1, el del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Pero sí es posible ver, por ejemplo, las evaluaciones que hacen sobre este penal, entender por qué es que se le está dando esta calificación. Nuevamente regresamos a la pantalla y señala lo siguiente. Aquí están los puntos que son evaluados: 6.98 sobre 10. Aspectos que garantizan integridad física y moral del interno, 7.17 aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, tiene calificación de 7.13, reinserción social del interno, 6.73, y grupos de personas privadas de la libertad con requerimientos específicos, una calificación de 5.35 sobre una escala de 10. ¿Qué es lo que señala este estudio de manera general? Por ejemplo, los puntos críticos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que hay deficiencias en las condiciones de gobernabilidad, hay actividades ilícitas cometidas por reos, se carece de suficiente personal de custodia, hay deficiencias en los servicios de salud para la atención de presos, hay irregularidades en la reinserción social, deficiente separación entre los procesados y los sentenciados. Recordemos, El Marro actualmente es un procesado, no es un sentenciado, es un indiciado, no alguien juzgado, es alguien acusado, que se debe de presumir bajo la ley como inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y no como alguien culpable porque no ha recibido sentencia. También entre las cosas que han detectado, bueno, ya mencionaba que no hay una separación clara entre los ya considerados culpables como los que están bajo prisión preventiva. También aseguran que hay insuficientes actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y que también hay deficiente atención para las personas que tienen, por ejemplo, VIH o SIDA, para personas con algún tipo de discapacidad o para los adultos mayores. Este penal
ha recibido el año pasado la peor calificación que ha tenido en los últimos 8 años. Su capacidad es de 844 reos y tiene 812. Está a punto de llegar al máximo de su capacidad. Allí se encuentran recluidas personas como por ejemplo Servando Gómez Latuta, quien fue el líder de los Caballeros Templarios y quien, por cierto, de él te voy a hablar sobre una llamada que se filtró de hace algunos años, pero que acaba de ser filtrada hace apenas unas horas. Te lo voy a platicar en el Caporal Nocturno. Nos vemos aquí a las 11:30 de la noche. También en este penal del Altiplano se encuentran recluidos el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, acusado de tener, haber operado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Mochomo, José Ángel Casarrubia Salgado. También está allí recluido el Queenie, alguien apodado del Queenie, líder de los Queenies, Abigail González Valencia, Miguel Ángel Treviño, el Z40, Omar Treviño, el Z42 y Osiel Cárdenas Guillén. También aquí estuvo el Chapo Guzmán y fue de aquí de donde se escapó a pesar de ser un penal de máxima seguridad. La audiencia del Marro se realizó vía remota. No fue posible que ingresaran medios de comunicación con cámaras. De hecho, las audiencias también se hacen sin la presencia de las cámaras. Y de lo que tenemos son solamente relatorías de lo que aconteció en esta segunda audiencia. El Marro vestía sudadera beige, llevaba audífonos, cubrebocas que se iba quitando en algunos momentos al hacer sus declaraciones ante un juez, y la audiencia duró aproximadamente 3 horas. Lo que dijo, lo que pidió el Marro al juez, en el contexto justo de que se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad, lo voy a citar textualmente. Dijo: ya que no estoy en un cerezo de mi estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate, que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie, no hice nada a nadie, que se me trate como una persona. Si hice lo que hice o no, es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede, señoría, es lo que quisiera manifestar. En respuesta del juez, le explicó que será tratado como un presunto responsable. Por ahora no es culpable el Marro de los delitos de los que se le acusan, por lo tanto debe de ser tratado como tal, como un indiciado, como una persona inocente acusada por estos delitos. Y si lo llegaran a tratar como culpable, entonces el Marro deberá decírselo a su abogado o directamente al juez para que se tomen las medidas pertinentes, con el objetivo de que pues no sea tratado como una persona juzgada, como una persona culpable, cosa que todavía no sucede. El Marro vuelve a tomar la palabra y dijo que no pide privilegios, simplemente pidió que le permitan hacer algunas llamadas telefónicas. Los abogados durante la audiencia rechazaron todas las acusaciones que hicieron los fiscales federales en contra del líder del cártel Santa Rosa de Lima. Dijo que los datos de prueba que han presentado los fiscales en contra del Marro están basados en denuncias anónimas, en lo que han publicado medios de comunicación y en interpretaciones de agentes investigadores. Sin embargo, han considerado que pruebas como tal no las hay. El juez, en respuesta, habló de la existencia de varias investigaciones en contra de otras personas detenidas que señalan al Marro, de supuestos sicarios que lo han señalado de ser sus cómplices en el caso de robo de hidrocarburos a Pemex. Incluso dijo que se comprobó que en varias ocasiones ha sido acusado el Marro de ser el líder del cártel Santa Rosa de Lima y que le llamaban por teléfono estas personas acusadas de ser sicarios, de cometer ilícitos, entre ellos homicidios, le llamaban por teléfono a el Marro para solicitarle autorización antes de cometer cualquier acto delictivo. Estas fueron las palabras del juez en respuesta a lo expuesto por los defensores de el Marro. El juez finalmente decidió vincularlo a proceso. La Fiscalía General de la República pidió 3 meses de plazo para terminar de integrar la carpeta de investigación y podérselas presentar al juez con el objetivo de que determine si es culpable o inocente. Sin embargo, los abogados del Marro dijeron
pidieron que solamente se otorguen 2 meses para reunir estas pruebas. El juez fijó como fecha máxima para que sean presentadas estas pruebas el 7 de octubre. Estamos hablando de que terminó por dar menos de 2 meses a la fiscalía, a los fiscales, a los representantes de la Fiscalía General de la República. Y dijo el juez que conserva la prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el penal de máxima seguridad. Va a permanecer el Marro allí. Es obvio, por tratarse de una acusación considerada como grave. Tiene un cargo por un delito grave que en automático amerita prisión preventiva y no hay manera de poder salir, de tener alguna otra medida cautelar, como llevar el proceso en domicilio, en su casa. Así se realizó esta segunda audiencia en contra del líder del cártel Santa Rosa de Lima, en contra del Marro, quien en videos anteriores pues amagó con violentar el estado de Guanajuato. Y se los digo desde ahorita, se va a poner a peso el kilo, hijos de su puta madre. Aquí les estoy dando la cara, putos. Ni me escondo ni su puta madre para que vean qué pinche pedo, putos. Yo no ocupo andarme escondiendo de mamada, ni menos de ustedes, hijos de su puta madre. Al cabo todo es pasajero, putos. Tanto a mí como a ustedes se los va a cargar la verga, nomás que uno más pronto que otros culeros. Este es el Marro, quien por ley debe de ser tratado como una persona inocente hasta que fiscales demuestren que es culpable y el mismo juez determine tal cual que lo es. Por muy evidentes que resulten las pruebas en su contra, el proceso es el proceso. Los fiscales tienen en este momento un reto y al mismo tiempo una dificultad. Ellos querían 3 meses para reunir todas las pruebas en contra de El Marro. Sin embargo, el juez les ha dado poco más de la mitad del plazo solicitado por los fiscales. Tendrán que trabajar rápido, arduamente, para reunir esas pruebas. La estrategia en tanto de El Marro y de su defensa es descalificar las acusaciones que hay en contra de él en este momento, señalando que son interpretaciones de agentes, que son solamente publicaciones de medios de comunicación o acusaciones de manera anónima. Esa es la estrategia que han emprendido en defensa de El Marro. Han dicho que no hay pruebas tal cual, pero justo esa es la labor de los fiscales, encontrar esas pruebas para demostrarle al juez que se trata de una persona culpable. Labor de los fiscales tanto federales como estatales. Los fiscales, los representantes de la fiscalía estatales deberán de reunir pruebas para que el juez lo considere culpable de secuestro agravado y en el caso de los federales de delincuencia organizada en la modalidad de robo de combustible, de robo de hidrocarburos a Pemex. Esto es lo que está ocurriendo en este momento y todavía queda un largo camino en este proceso en contra de El Marro. Largo camino que estaremos al pendiente aquí en este canal. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario. También recuerda, estoy enviando información, resúmenes informativos diariamente al correo electrónico. En la descripción de este video encontrarás el link para proporcionarme el correo y todas las mañanas te envíe información. También te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales y no olvides, como siempre, reventar el botón de like. Nos vemos aquí 11:30 de la noche en el Caporal Nocturno. Gracias.